Viernes, 7 de marzo de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 32. Registro digital, 203-0050. Tipo, jurisprudencia. Interdictos de retener o recuperar la posesión. La resolución de segunda instancia que los decide es una sentencia definitiva, contra la que procede amparo directo, legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar cuál vía de amparo procede para reclamar la resolución de segunda instancia pronunciada en el incidente de retener o recuperar la posesión. Mientras que uno consideró que se trata de una sentencia definitiva reclamable en amparo directo, el otro estimó implícitamente que procede el amparo indirecto. Al haber analizado en revisión la sentencia dictada por un juzgado de distrito sin que se haya declarado expresamente que la vía fuera la directa. Criterio jurídico. La resolución de segunda instancia que decide los interdictos de retener o recuperar la posesión constituye una sentencia definitiva reclamable en amparo directo. Justificación. El artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz prevé dos acciones de tutela directa de la posesión. A. De retener, contra los actos de perturbación, para que cese y se conmine al perturbador a no reincidir, y b. De recuperar, para obtenerla de nuevo ante su privación. En ambas se decide interinamente sobre la actual y momentánea posesión o sobre el hecho de la tenencia, sin profundizar ni dirimir aspectos de propiedad o de posesión definitiva. La legislación citada no prevé un procedimiento o tramitación específica ni sumaria para sustanciar los interdictos. Sin embargo, su encauzamiento en la vía incidental en términos de los artículos 539, 540, 541 y 542 del Código citado permite sostener que la resolución que les recae ventila una controversia entre partes relacionadas sobre derechos sustantivos y no adjetivos o procesales, como es la perturbación o privación de la posesión interina, actual o momentánea, cuya decisión tiene efectos definitorios y crea una situación jurídica que debe permanecer firme, con calidad de cosa juzgada únicamente sobre la tutela en forma provisoria de la posesión materia de dicho procedimiento, aunque no se dirima la propiedad o posesión definitiva, al ser ajenas al pleito posesorio interino. Por ende, la resolución de segunda instancia que decide los interdictos es una sentencia definitiva reclamable en amparo directo. Lo que resulta coherente con el sistema de amparo judicial que, por regla general, busca la concentración del examen de la regularidad de los actos jurisdiccionales, procesales o sustantivos en el juicio de amparo directo, cuando se dicta la sentencia o última resolución que les ponga fin, a efecto de evitar el uso indiscriminado de la acción constitucional para el control de todo tipo de actos judiciales. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 32. Registro digital, 203-0077. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión. Queda sin materia el interpuesto contra la resolución de un incidente de suspensión, si en el juicio de amparo indirecto se dicta sentencia ejecutoria. Hechos. En diversos juicios de amparo indirecto se interpuso recurso de revisión contra la resolución que resolvió sobre la suspensión definitiva. Durante la sustanciación del recurso de revisión se dictó sentencia ejecutoria en el juicio de amparo principal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en el juicio de amparo indirecto se dicta sentencia ejecutoria, el recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada en el incidente de suspensión queda sin materia. Justificación. En términos del artículo 130 de la Ley de Amparo y conforme a su naturaleza, la suspensión del acto reclamado, como cualquier medida cautelar o providencia precautoria, solo se podrá solicitar y resolver sobre ella mientras el juicio de amparo no concluya. La suspensión definitiva de los actos reclamados es una medida de naturaleza cautelar que tiene como finalidad conservar la materia del juicio y evitar que al ejecutarse el acto reclamado se ocasionen perjuicios irreparables a la parte quejosa. Esa medida solo tiene vigencia mientras se resuelve en definitiva el procedimiento constitucional que le da origen. Si se resuelve en sentencia firme el juicio de amparo indirecto del que deriva el incidente de suspensión en el que se emitió la resolución materia del recurso de revisión, este último queda sin materia de estudio.
en virtud de que lo pretendido por la parte recurrente carece de objeto, pues al estar firme la sentencia dictada en el amparo indirecto desaparecen la medida cautelar y los efectos que producía la resolución incidental. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de 32. Registro Digital, 203-0032. Tipo, aislada. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Tienen ese carácter las instituciones bancarias cuando, de manera unilateral y discrecional, bloquean cuentas e impiden a las personas acceder a sus recursos económicos. Hechos: una institución bancaria bloqueó la cuenta de una persona moral, impidiendo que pudiera disponer del dinero contenido en ella. La persona moral promovió amparo indirecto en el que señaló como autoridad responsable a la institución bancaria. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al estimar que la citada institución no podía ser considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. La quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las instituciones bancarias tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo cuando de manera unilateral y discrecional bloquean las cuentas de los usuarios del servicio financiero, impidiéndoles acceder a los recursos en ellas contenidos. Justificación. Al resolver la queja 40/2020, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para establecer si el acto de un particular es equivalente al de una autoridad, se requieren dos elementos. 1. Un nexo, que es de naturaleza formal, pues se comprueba que existe una norma jurídica a través de la cual el particular señalado como autoridad responsable tiene la posibilidad de transgredir los derechos humanos de una persona, creando, modificando o extinguiendo alguna situación jurídica. Y 2. La constatación de la función pública, que es de naturaleza material, en la que debe evaluarse si la facultad ejercida por el particular tiene el carácter equivalente al de una autoridad por revestir un interés público diferenciado, ya sea porque a. su ejercicio cuente con privilegios o beneficios asociados al ejercicio de una autoridad estatal, b. por ser una función que tradicionalmente le corresponde al Estado y se ejerce de manera delegada por un particular, o c. porque la materialidad de la acción se vincula con el tipo de obligaciones cuyo correlativo es una de las prestaciones nucleares de un derecho social cuya responsabilidad es del Estado mexicano. Requisitos que se cumplen cuando una institución bancaria congela cuentas de manera unilateral y en atención a sus facultades discrecionales. En función de que está corroborada la existencia de un cuerpo normativo a través del cual el banco tiene la posibilidad de afectar el derecho de propiedad de los particulares. Ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha emitido disposiciones de carácter general que deben ser observadas por las instituciones de crédito en materia de prevención y detección de operaciones ilícitas, mismas que son reglamentarias del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Entre dichas disposiciones reglamentarias se encuentran las que habilitan a los bancos para que tomen acciones concretas cuando adviertan una operación inusual con recursos que pudieran provenir de actividades ilícitas. Y derivado de ello, las instituciones bancarias que detecten una operación inusual, pueden o no aceptarla, lo que revela una facultad discrecional, siendo que, en caso de que las acepten, deben dar aviso inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pudiendo llegar al extremo de congelar las cuentas bancarias de sus clientes, lo que suele justificarse en una posible operación sospechosa o, incluso, ilícita. La naturaleza pública de las facultades de los bancos no solo incide en la esfera jurídica de las personas al modificar la situación jurídica de los usuarios de la banca al bloquear sus cuentas. Afectación que es unilateral al ser decidida discrecionalmente por el banco y que le resulta obligatoria al particular, pues no la puede superar. Suspender o dejar insubsistente sin la anuencia de la institución financiera. Estos matices demuestran la existencia de un interés público diferenciado, en la medida en que las instituciones bancarias cuentan con un privilegio asociado al ejercicio de una autoridad estatal, congelación de recursos, prevención e identificación de delitos. Además, estas funciones le corresponden tradicionalmente al Estado, ya que es a este a quien le compete la prevención, identificación y prosecución de los delitos. Y es quien puede ordenar que se materialice alguna afectación o limitación al patrimonio de los particulares, de tal suerte que estas funciones fueron delegadas por el Estado a las instituciones bancarias.
las que contribuyen a los fines estatales en cumplimiento a las disposiciones reglamentarias a las que se ha hecho referencia. La materialidad de la acción se presenta, ya que el deber de las instituciones bancarias se vincula directamente con las obligaciones a cargo del Estado, como son la identificación y prevención de los delitos. El actuar de las instituciones bancarias, cuando congelan cuentas de manera unilateral y preventiva, no resulta neutral para el Estado, ya que a través de dicho actuar pueden prevenir e identificar la posible comisión de delitos, lo que demuestra que su conducta resulta relevante para el Estado desde una óptica pública, ya que a través de las facultades que les otorgó puede cumplir con una de sus finalidades principales, que es la de prevenir, perseguir y sancionar delitos. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 32. Registro Digital, 203-0033. Tipo, aislada. Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Las personas titulares de sus unidades administrativas tienen facultades para certificar documentos que obren bajo su resguardo. Hechos. La Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México demandó el pago de diversos créditos que otorgó y la persona que en su representación suscribió la demanda exhibió un documento certificado por él, director de un área administrativa de la citada institución. En todos los casos se desechó la demanda al estimar que no se acreditó la personalidad, con base en que las personas directoras de áreas administrativas carecen de facultades para certificar documentos ajenos a la propia institución. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme al artículo 13, fracción 12, del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, los titulares de las unidades administrativas de la Caja tienen la facultad de certificar copias de cualquier documento que obre bajo resguardo de las áreas que estén a su cargo, y no solo de los de naturaleza administrativa. Justificación. El citado precepto establece, de manera genérica, que las personas titulares de esas unidades administrativas están facultadas para certificar, dentro del ámbito de su competencia, los documentos que obren bajo resguardo de las áreas que integran la unidad administrativa a su cargo. Si el artículo citado no establece limitación o precisión alguna en cuanto a los documentos que las personas titulares pueden certificar, debe entenderse que basta que en la unidad administrativa a su cargo obre bajo resguardo algún documento, sin importar su origen o naturaleza, para que puedan certificarlo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 32. Registro Digital, 203-0037. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer de la queja interpuesta contra el desechamiento de la demanda de amparo indirecto promovida contra la comisión laboral por la que una persona debe trasladarse a un centro penitenciario diverso al en que desempeñaba sus labores. Se surte en favor de los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Hechos. Una persona, en su carácter de oficial en prevención penitenciaria en un centro federal de reinserción social, promovió amparo indirecto al habérsele comisionado para laborar en un centro de reclusión diverso al en que desempeñaba sus funciones. El juzgado de distrito desechó la demanda al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos primero, fracción y quinto, fracción 2, de la Ley de Amparo, porque estimó que el acto reclamado no provenía de autoridades para efectos del juicio de amparo, lo que motivó la interposición del recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por materia para conocer de un recurso de queja interpuesto contra el acuerdo dictado por un juzgado de distrito que desecha la demanda de amparo indirecto, promovida contra la comisión laboral por la que una persona debe laborar en un centro penitenciario diverso al en el que desempeñaba sus servicios, se surte en favor de los tribunales colegiados de circuito en materia administrativa. Justificación. La función desempeñada por el personal de un centro penitenciario y su empleador, órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, es de carácter administrativa, ya que tienen la tarea de vigilar, proteger y dar seguridad tanto a las instalaciones como a las personas recluidas, conforme a los artículos 101 y 102 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, de donde deriva su calidad especial frente al resto de los servidores públicos a los cuales les son aplicables las disposiciones del derecho del trabajo. Por tanto,
debe considerarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que su interpretación admite que su finalidad está basada en el carácter material del acto y su sentido de afectación, ya que al resolver sobre el recurso de queja tendría que atender necesariamente a las disposiciones de carácter administrativo inherentes a las reclamaciones atribuidas a las autoridades penitenciarias. Al tratarse de la interpretación de normas de carácter administrativo en relación con el acto reclamado, el conocimiento del recurso de queja no corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia penal, sino a uno especializado en materia administrativa, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 53 de la invocada Ley Orgánica, referente a los asuntos de los que conocerán los jueces de distrito de amparo en materia penal. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 6 de 32. Registro Digital, 203-0045. Tipo, aislada. Excepción al principio de definitividad en amparo indirecto. Se actualiza si el recurso que debe agotarse contra la resolución reclamada no prevé la suspensión y se alega riesgo para la persona menor de edad involucrada en caso de ejecutarse. Aplicación de la tesis de jurisprudencia 1A/J 77/2013, décima. A la legislación del Estado de San Luis Potosí. Hechos. En el juicio familiar sobre guarda y custodia de una persona menor de edad se decretó un régimen de convivencias y la práctica de terapias de acercamiento entre madre e hijo. Contra esta determinación se promovió amparo indirecto, en el que se desechó la demanda al considerarse que la persona quejosa no agotó previamente el recurso de revocación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza una excepción al principio de definitividad en amparo indirecto, cuando el recurso que debe agotarse contra la resolución reclamada no prevé la suspensión y se alega riesgo para la persona menor de edad involucrada en caso de ejecutarse. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 139/2013 de la que derivó la tesis de jurisprudencia 1A/J 77/2013, décima, sustentó un criterio relevante para los derechos humanos y las garantías judiciales de la niñez, ya que después de que precisó el sentido y los alcances de los principios de definitividad e interés superior de las niñas, niños y adolescentes, estableció que cuando el recurso ordinario que debe agotarse no admita la suspensión y, por ende, resulta inadecuado e ineficaz para alejar a la niñez de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo para el supuesto de ejecutarse la resolución impugnada sea alegada por cualquiera de las partes, es legalmente factible que no se observen las reglas de la definitividad en el amparo indirecto. Este referente jurisprudencial permite instituir la misma regla en favor de la niñez y de la adolescencia potosina, pues el recurso que debe agotarse antes de acudir al amparo, en términos de los artículos 107, fracción 3, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción 18, de la Ley de Amparo, debe permitir la defensa de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes mediante la suspensión de los efectos generados por el acto reclamado. Por tanto, si el recurso de revocación previsto en el artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí no admite la suspensión, resulta inadecuado o ineficaz para remediar la situación de vulnerabilidad en el que pueda encontrarse la niña, niño o adolescente, toda vez que el principio de definitividad se sustenta en la existencia de recursos aptos, efectivos, idóneos y oportunos para reparar adecuada y oportunamente las violaciones cometidas en el acto reclamado. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 7 de 32. Registro Digital, 203-0047. Tipo, aislada. Imparcialidad. Conforme a dicho principio, la persona juzgadora que dictó la sentencia definitiva no puede integrar el tribunal de alzada que examine la legalidad de ese fallo. Hechos. Una persona interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia dictada en un juicio ordinario civil. Posteriormente, la persona juzgadora que resolvió el asunto fue designada magistrada por Ministerio de Ley y asignada a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que conoció de dicho recurso, por lo que se excusó de conocer de la apelación, al haber dictado la sentencia apelada. No obstante,
Formó parte de la integración de la sala responsable que resolvió y confirmó el fallo apelado. La persona quejosa promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona juzgadora que dictó la sentencia definitiva no puede integrar el tribunal de alzada que deba examinar la legalidad de ese fallo, pues de hacerlo violará el principio de imparcialidad. Justificación. El derecho a una justicia imparcial deriva de los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El principio de imparcialidad es una condición esencial que debe revestir la persona juzgadora y consiste en el deber que tiene de ser ajena o extraña a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas. Por tanto, su estricta observancia contribuye a garantizar a las partes el derecho fundamental de acceso a la justicia y que ésta se administre en forma objetiva y completa. El legislador ha plasmado las hipótesis en las que las personas juzgadoras deben excusarse para conocer de un asunto, como un mecanismo para asegurar el principio de imparcialidad, pues resulta de vital importancia que, al impartir justicia, las decisiones sean objetivas y ajenas a cualquier influencia o prejuicio procesal, personal o político. Conforme a los artículos 170, fracción X, y 191 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Si una persona juzgadora dictó sentencia en un juicio está impedida para intervenir en la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el referido fallo, pues es evidente que existe un elemento objetivo que afecta de forma directa e inmediata la imparcialidad con que debe conducirse. El recurso de apelación es un recurso vertical o de alzada a través del cual el tribunal de segunda instancia, como titular de la jurisdicción originaria, examinará la legalidad de la resolución recurrida. Al tratarse de un recurso de alzada que, por tanto, emite el superior de instancia del juzgador que emitió el fallo apelado. Esto presupone que en la segunda instancia deben intervenir personas juzgadoras distintas de la autoridad judicial que emitió la sentencia recurrida. Si se permite que quien dictó la sentencia de primera instancia intervenga para resolver la apelación contra ese fallo, no se garantiza la objetividad e imparcialidad que debe existir en la actuación de la autoridad judicial. Además, se desnaturaliza la apelación como recurso vertical o de alzada. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de 32. Registro Digital, 203-0053. Tipo, aislada. Interés legítimo en amparo indirecto. Lo tiene una asociación civil dedicada a la defensa y representación de migrantes para reclamar la alegada omisión legislativa de modificar la ley de migración en relación con la creación de un registro de personas migrantes detenidas. Hechos. Una asociación civil cuyo objeto es defender a las personas migrantes promovió amparo indirecto contra el Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para cuestionar la falta de modificación de la Ley de Migración para crear el registro de personas migrantes detenidas. El juzgado de distrito concedió el amparo, por lo que las autoridades interpusieron recurso de revisión argumentando falta de interés legítimo de la quejosa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que, atendiendo al derecho de acceso a la justicia y su relación con otros derechos, una asociación civil dedicada a la defensa y representación de las personas migrantes cuenta con interés legítimo para reclamar la alegada omisión legislativa consistente en la falta de modificación a la Ley de Migración, en relación con la creación de un registro de personas migrantes detenidas. Justificación. En el amparo en revisión 265/2020. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el derecho de acceso a la justicia es de contenido complejo y multifacético. Comprende posiciones de ejercicio individual de acceso, de debido proceso y de eficacia de las resoluciones. Sin embargo, también es un derecho con una dimensión procedimental, como vertiente colectiva, que, además, se puede concebir como un bien constitucional público. Bajo ese tenor, una asociación civil que busca representar y defender a las personas migrantes, lo cual acreditó en el juicio de amparo, incluso a partir de hechos notorios, se encuentra en mejor posición para la defensa y promoción del derecho de acceso a la justicia en su vertiente colectiva, que cualquier otra persona que forma parte de la sociedad. Por ello, se actualiza un interés cualificado, actual,
real y jurídicamente relevante para impugnar una alegada omisión de crear un registro de personas migrantes detenidas, en específico. Hay un vínculo suficiente con el derecho humano reclamado. El agravio diferenciado es que la quejosa se trata de una entidad jurídica constituida primordialmente para la defensa y avance de la defensa y acceso a la justicia de las personas migrantes. Y que acredita en juicio que ha desempeñado esa labor. La eventual declaración de inconstitucionalidad de la omisión legislativa reclamada podrá generarle un beneficio específico a la persona moral quejosa. Si al final se identifica la existencia de un deber legislativo constitucional y se advierte su incumplimiento por parte del Congreso de la Unión, el efecto de la sentencia de amparo consistirá en ordenar que se cumpla dicho mandato constitucional, lo cual invariablemente repercutirá en su esfera jurídica al estar en mejores condiciones para ejercer la representación y defensa de las personas migrantes. Por su parte, conforme a lo resuelto por la propia Primera Sala de la Suprema Corte en el amparo en revisión 302/2020, del que derivó la jurisprudencia 1A/J. 132/2023, 11ª, es criterio reiterado que ciertos derechos de las personas migrantes, como la defensa, el debido proceso, etc., cuya afectación es de particular relevancia respecto a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, no solo tiene una dimensión individual, sino también colectiva, que se proyecta sobre una red de relaciones jurídicas que involucran a la sociedad civil y se reflejan en el deber correlativo que tienen todas las personas para tomar en consideración el interés superior de la niñez y el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, así como en participar en los procesos de transformación social para revertir las estructuras sociales y políticas que históricamente han excluido a las personas migrantes como un grupo vulnerable. Por ende, las asociaciones civiles que se constituyan con la finalidad de proteger los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, como lo es la población migrante, particularmente el derecho a que reciban asesoría y acompañamiento jurídico, cuentan con la posibilidad de que, ante la probable concesión del amparo, se actualice un beneficio tangible tanto para la asociación como para la colectividad que defienden, traducido en la observancia de esos derechos de la población migrante. 19º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9/32. Registro Digital, 203-0056. Tipo, aislada. Juicio de amparo indirecto. Procede contra la omisión legislativa inconvencional del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a las normas internacionales que buscan restringir o prohibir la comercialización de productos de un solo uso, derivados del PET y del Unicel. Hechos. Diversas asociaciones civiles promovieron amparo indirecto contra la omisión del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a los tratados y resoluciones internacionales que buscan restringir o prohibir la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del Unicel, al estimar que causan daño al medio ambiente y a la salud pública. El juzgado de distrito sobreseyó en el juicio al considerar inexistente la omisión reclamada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede el amparo indirecto contra la omisión del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a las normas internacionales que buscan restringir la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del Unicel. Justificación. De los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, 2, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De los informes presentados por el relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas. /HRC/36/41 de 20 de julio de 2017. /74/480 de 7 de octubre de 2019 y /76/207 de 22 de julio de 2021. Y de las directrices de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, deriva una serie de deberes dirigidos a lograr la regulación e incluso la prohibición de vender, distribuir, emplear o usar envases, embalajes u otros productos de un solo uso.
elaborados con PET y Unicel, con el objetivo de salvaguardar la salud pública y el medio ambiente. Al no aportarse evidencia en el juicio que acredite que el Congreso de la Unión ejerció sus facultades legislativas para regular o restringir dichos plásticos, se actualiza la existencia de una omisión por inconvencionalidad. La protección constitucional debe concederse exclusivamente a las asociaciones civiles quejosas para el efecto de que la autoridad responsable, 1. En el ejercicio de su amplio margen de apreciación legislativa, inicie las acciones pertinentes para cumplir con los derechos a la salud y al medio ambiente que podrían estar comprometidos por la falta de regulación y restricción a la comercialización y utilización de plásticos de un solo uso derivados del PET y del Unicel, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales aplicables en beneficio de las quejosas. Y 2. Les informe periódicamente sobre los avances en la adopción de medidas dirigidas a cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos relacionados con la salud y el medio ambiente, derivadas de la comercialización de dichos materiales. En la inteligencia de que los efectos expansivos, reflejos e indirectos que beneficien a la sociedad y a terceros en el plano fenomenológico, no derivan de la decisión judicial, sino de la naturaleza del acto reclamado y del carácter colectivo de los derechos humanos en juego, salud pública y medio ambiente sano. Por lo que dicha eficacia fáctica no vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de 32. Registro Digital, 203-0058. Tipo, aislada. Legitimación en amparo directo. La tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promoverlo contra la sentencia de apelación que confirma la de primer grado que absolvió al sentenciado de la reparación del daño por el delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes. Hechos: un tribunal colegiado de apelación confirmó la sentencia de primer grado que absolvió a una persona de la reparación del daño por la comisión del delito mencionado, previsto en el artículo 110, fracción v, del Código Fiscal de la Federación, al estimar que el bien jurídico protegido es de naturaleza formal y no existió un daño o perjuicio patrimonial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, en su carácter de parte ofendida del delito, promovió amparo directo. Un integrante del tribunal responsable estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, relativa a su falta de legitimación, porque en el proceso penal intervino en su carácter de autoridad fiscal y no como particular en defensa de sus intereses patrimoniales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la SHCP está legitimada para promover amparo directo contra la sentencia de apelación que confirma la de primer grado que absolvió al sentenciado de la reparación del daño por el delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes. Justificación. De conformidad con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la SHCP tiene el carácter de víctima o ofendida en los procesos penales relacionados con delitos fiscales, en los que se le debe conferir una calidad específica que le permita promover el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 5, fracción y último párrafo, y no conforme al diverso séptimo de la Ley de Amparo. Aunado a que tal dependencia de gobierno no actúa con un ánimo de supra-subordinación, sino en un plano de igualdad. Así lo determinó el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la tesis de jurisprudencia PR, PT-CN. J/14P, 11ª. En la que estableció que dicha Secretaría tiene legitimación para promover amparo indirecto contra determinaciones que confirmen el no ejercicio de la acción penal en delitos fiscales o desechen los medios de impugnación ordinarios interpuestos en su contra, la cual es aplicable por analogía. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 11 de 32. Registro Digital, 203-0061. Tipo, aislada. Notificación por lista. Si se advierte discrepancia en las fechas asentadas en el expediente físico y en el electrónico, CICE, debe prevalecer la información de este. Si se corrobora que la persona notificadora dejó de contabilizar días inhábiles. Hechos. En un juicio de amparo no fue posible notificar de forma personal a la parte tercera interesada.
por lo que la persona actuaria le dejó aviso a fin de que compareciera a notificarse al órgano jurisdiccional en el plazo de 2 días hábiles. Al no presentarse, la notificación se practicó por medio de lista. La tercera interesada interpuso recurso de queja contra el auto que admitió la demanda de amparo, el cual fue desechado por extemporáneo. La recurrente interpuso recurso de reclamación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando existe incongruencia entre lo asentado por la persona notificadora en el acta de notificación del expediente físico y el registro asentado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, SISE, debe prevalecer la fecha de publicación realizada en este último. Si el órgano jurisdiccional corrobora que la persona actuaria dejó de contabilizar días en los que no se podían practicar actuaciones judiciales ni correr términos procesales. Justificación, con independencia de lo señalado por la persona actuaria en el expediente físico. Al órgano jurisdiccional no deben pasarle inadvertidos los días en los que no se pueden llevar a cabo actuaciones judiciales ni correr términos procesales, por tratarse de días inhábiles conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, el artículo 27, fracción inciso C, de la citada ley, establece que, una vez fijado el aviso judicial por la actuaria, la persona buscada contará con 2 días hábiles para acudir al órgano a notificarse personalmente, y en caso de no hacerlo se le notificará por medio de lista. También señala que la notificación por lista se realizará en la página electrónica. De lo anterior se deduce la obligación de realizar conjuntamente, en la misma fecha, la notificación por lista en el expediente físico y en la página electrónica del SISE, a fin de respetar cabalmente las formalidades esenciales que rigen el procedimiento y el derecho de acceso a la justicia. Debe prevalecer la notificación electrónica registrada en el SISE sobre la razón asentada por la persona actuaria, si se corrobora que la fecha asentada por la notificadora en el expediente físico es incongruente, no solo por ser distinta a la asentada en el sistema referido, sino por no tomar en cuenta días en los que no se podían practicar actuaciones judiciales ni correr plazos procesales. Estimar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la parte afectada y convalidar la flagrante contravención en que incurrió la persona actuaria a los artículos 19 y 27, fracción, inciso C, citados, al practicar una notificación por lista cuando aún no transcurría en su integridad el plazo de 2 días hábiles con el que contaba la parte respectiva para comparecer al órgano jurisdiccional a notificarse, lo cual trasciende en su perjuicio en el cómputo para hacer valer su derecho. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 12 de 32. Registro Digital, 203-0069. Tipo, aislada. Prueba pericial contable en el juicio ordinario mercantil. Es improcedente su desahogo cuando se demanda la presunta violación a derechos de autor, si no se ha dictado sentencia que determine el derecho a cobrar una indemnización por ese concepto. Hechos. En un juicio ordinario mercantil se demandaron, entre otras prestaciones, 1. La declaración de que las partes celebraron un contrato de prestación de servicios. 2. Que la actora cumplió con las obligaciones a su cargo, no así la demandada. Y 3. El pago a cargo de esta de diversas indemnizaciones por el incumplimiento que se le atribuyó y por la presunta violación a derechos de autor. La actora ofreció la pericial contable sobre los libros de la demandada para demostrar que ésta llevó a cabo diversos actos y gastos con motivo del contrato base de la acción, así como para demostrar el derecho del accionante a cobrar el 40% de las ganancias de la demandada. La prueba se admitió y la demandada promovió amparo indirecto, el cual se concedió al estimarse que los hechos controvertidos en el juicio de origen están vinculados con la existencia o inexistencia de la relación contractual entre las partes, y no con los gastos realizados por la demandada con motivo de dicha convención. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la prueba pericial contable en el juicio ordinario mercantil cuando se demanda la presunta violación a derechos de autor, si no existe una sentencia que determine que le corresponde el derecho a cobrar una indemnización por ese concepto, pues ello constituye la fuente o condición para poder cuantificar el daño mediante la intervención de peritos. Justificación. Los artículos 213 y 216 de la Ley Federal del Derecho de Autor prevén que la presunta violación de esos derechos por parte de particulares se podrá promover ante los tribunales federales o locales,
cuyas actuaciones correspondientes se harán del conocimiento de la unidad administrativa allí indicada. El artículo 216 bis del mismo ordenamiento prevé los siguientes componentes: y, la existencia del producto original o la prestación original de cualquier tipo de servicio. 2. Que ese producto o servicio implique violación a los derechos de autor que prevé esa ley. 3. En consecuencia de los dos supuestos anteriores, nace el derecho a la reparación del daño material y o moral, así como la indemnización por daños y perjuicios. 4. La cuantificación de la reparación a que se refiere el apartado anterior no podrá ser inferior al 40% del precio de venta al público respecto de los productos o servicios. Y v. Los juzgadores, con audiencia de peritos, deben fijar el importe de la reparación, cuando sea posible su determinación. Los citados componentes ponen en evidencia que cuando se pretenda demostrar la cuantificación de la reparación de los daños ocasionados a los derechos de autor, mediante la prueba pericial, es menester que previamente se determinen los supuestos a que se refieren los apartados 2 y 3 antecitados, por constituir la fuente que da nacimiento a la obligación de pago, cuya base solo es factible decretarla en la sentencia definitiva en términos de los artículos 1325 y 1330 del Código de Comercio, interpretados armónicamente con el diverso 216 bis. En ese orden, sería procedente que la persona juzgadora ordenara la práctica o desahogo de la pericial en los libros y registros contables de la demandada, siempre que previamente se haya determinado la violación a los derechos de autor, pues acorde con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución General. Nadie puede ser molestado sin que previamente se funde la causa legal del procedimiento, máxime si se solicitó que la cuantificación se realizara en la etapa de ejecución de sentencia, mediante la intervención de peritos. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 13 de 32. Registro Digital, 203-0072. Tipo, aislada. Recurso de queja. Queda sin materia el interpuesto contra la resolución de la autoridad responsable en la que aceptó la garantía exhibida por la parte quejosa con motivo de la suspensión del acto reclamado, si en el juicio de amparo directo se dicta sentencia ejecutoria. Hechos. Una persona promovió amparo directo y la autoridad responsable concedió la suspensión de la sentencia reclamada y fijó la garantía respectiva. En diversa resolución, el juzgado del conocimiento proveyó que volvía a surtir efectos la suspensión del acto reclamado en virtud de que la parte quejosa garantizó con hipoteca los daños y perjuicios que se llegaran a causar a la parte tercera interesada con motivo de la referida medida cautelar. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si en un juicio de amparo directo se dicta sentencia ejecutoria, debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto contra la resolución de la autoridad responsable en la que aceptó la garantía exhibida por la parte quejosa con motivo de la suspensión del acto reclamado. Justificación. En términos de los artículos 130 y 190, último párrafo, de la Ley de Amparo, y conforme a la naturaleza de la suspensión del acto reclamado, esta solo tiene vigencia en tanto se resuelve el juicio de amparo en sentencia firme. Por regla general, si en el juicio de amparo directo se dictó ejecutoria que resolvió la acción constitucional, ello impide examinar la legalidad de lo resuelto sobre la suspensión del acto reclamado, en su caso, la garantía que se hubiere fijado, su exhibición y recepción o rechazo por parte de la autoridad responsable. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 14 de 32. Registro Digital, 203-0073. Tipo, aislada. Recurso de queja. Queda sin materia el interpuesto contra la resolución del juzgado de distrito que admite la demanda o su ampliación, si en el juicio de amparo indirecto se dicta sentencia ejecutoria. Hechos. En un juicio de amparo indirecto la parte tercera interesada interpuso recursos de queja contra los autos en los que se admitieron la demanda y su ampliación, respectivamente. Posteriormente, la parte quejosa se desistió de la acción constitucional y, con motivo de ello, se decretó el sobreseimiento, lo cual quedó firme. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el juicio de amparo indirecto concluye con una sentencia o resolución firme, debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto contra el auto que admitió la demanda de amparo o su ampliación. Justificación.
El dictado de la sentencia o resolución firme con la cual concluyó el juicio de amparo indirecto impide el examen de la legalidad del auto que admitió la demanda de amparo o su ampliación, por lo que el recurso de queja interpuesto en su contra queda sin materia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 15 de 32. Registro Digital, 203-0074. Tipo, aislada. Recurso de queja. Queda sin materia el interpuesto contra la resolución por la que el juzgado de distrito determina no fijar contragarantía, si en el juicio de amparo indirecto se dicta sentencia ejecutoria. Hechos. En diversos juicios de amparo indirecto, el juzgado de distrito determinó no fijar la contragarantía solicitada por la parte tercera interesada. Contra esa resolución la tercera interesada interpuso recurso de queja, pero antes de que se resolviera se dictó sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el juicio de amparo indirecto concluye con sentencia o resolución firme, debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto contra la determinación del juzgado de distrito de no fijar la contragarantía solicitada por la parte tercera interesada. Justificación. Dada su naturaleza, la suspensión del acto reclamado, como cualquier medida cautelar o providencia precautoria, solo puede solicitarse y resolverse mientras el juicio de amparo no concluya o se resuelva en sentencia o resolución firme. La suspensión tiene como finalidad conservar la materia del juicio de amparo en lo principal y evitar que al ejecutarse el acto reclamado se ocasionen perjuicios irreparables a la parte quejosa. Por tanto, solo tiene vigencia mientras se resuelva en definitiva el procedimiento constitucional que le da origen. Si el juicio de amparo indirecto concluyó con sentencia o resolución firme, el recurso de queja queda sin materia de estudio, pues el fin pretendido por la parte recurrente carece de objeto al desaparecer la medida cautelar. Lo cual es lo que pretendía la parte tercera interesada con su solicitud de que se le fijara contragarantía en términos del artículo 133 de la Ley de Amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 16 de 32. Registro Digital, 203-0076. Tipo, aislada. Recurso de revisión. No procede modificar la resolución recurrida para cambiar el monto de la garantía fijada con motivo de la concesión de la suspensión definitiva, si ello empeora la situación de la parte recurrente. Hechos. En amparo indirecto se concedió la suspensión de los actos reclamados y se fijó la garantía que debía exhibir la parte quejosa para que continuara surtiendo efectos la medida cautelar. La parte quejosa interpuso recurso de revisión al estimar que el juzgado de distrito calculó en forma errónea el monto de la garantía fijada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que aun cuando resultaren fundados los agravios expresados en el recurso de revisión contra el monto de la garantía que se fijó a la parte quejosa con motivo de la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados, no procede modificar la resolución recurrida y fijar diversa cantidad por ese concepto, si con ello se agrava la situación de la persona recurrente. Justificación. Conforme al artículo 93 de la Ley de Amparo, el recurso de revisión tiene como finalidad confirmar, modificar o revocar la resolución recurrida y, en estos últimos dos supuestos, el Tribunal de Alzada deberá reasumir su jurisdicción originaria para emitir la resolución que corresponda, a menos que deba reponerse el procedimiento por actualizarse alguna violación a las formalidades esenciales del procedimiento o ante la omisión de un requisito esencial para la validez de la resolución recurrida. La revocación o modificación de la resolución recurrida, por razones que ven al fondo de la litis planteada, no puede traducirse en un perjuicio para la parte recurrente. No obstante que los agravios resulten fundados, no procede modificar la resolución recurrida para que el Tribunal de Alzada fije el monto de la garantía que la parte quejosa debe exhibir con motivo de la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados, si con ello empeora la situación que la parte recurrente guarda con relación a la resolución recurrida, pues ello resulta contrario al principio jurídico non reformatio impeius. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 17 de 32. Registro Digital, 203-0081. Tipo, aislada. Sentencia laboral. Su ejecución forzosa no implica un consentimiento expreso o tácito que entrañe conformidad, ni provoca que el amparo promovido en su contra quede sin materia. Hechos.
La demandada en un juicio laboral promovió amparo directo contra la sentencia que la condenó al pago de una cantidad líquida, sin solicitar su suspensión. A petición de la actora, el tribunal laboral responsable requirió la ejecución forzosa del laudo, por lo que una institución bancaria puso a su disposición un cheque de caja a nombre de la actora. El tribunal responsable entregó el cheque y tuvo por cumplido el acuerdo en que se requirió la ejecución de la sentencia impugnada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la ejecución forzosa de la sentencia laboral no actualiza un consentimiento expreso o tácito que entrañe conformidad con dicha determinación, ni provoca que deje de existir el objeto o materia del juicio de amparo, por lo que no se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones 13 y 22, de la Ley de Amparo. Justificación. Las gestiones del tribunal responsable para dar cumplimiento forzoso a la condena contenida en la sentencia reclamada en amparo directo no derivan de la voluntad de la demandada, ya que los recursos para cumplir con las obligaciones derivadas de dicho fallo se obtienen de manera coactiva, respecto de lo cual existe disconformidad expresa en tanto que aquella promovió el amparo. Si es la institución bancaria que practicó el embargo sobre una cuenta del demandado en el juicio de origen, la que con posterioridad puso a disposición un cheque de caja en cumplimiento a lo solicitado por el tribunal laboral, no pueden considerarse como manifestaciones de voluntad de la demandada que permitan afirmar que consintió la sentencia. Dicha situación no revela que la parte quejosa se conforme con la decisión y consecuencias que implica el acto reclamado. Además, las condenas contenidas en la sentencia aún se encuentran en litigio con motivo del amparo directo, es decir, el derecho de la parte actora no se encuentra firme. De manera que el cumplimiento de la sentencia reclamada es subsanable mediante las vías incidentales, procesales o de pago de lo indebido que la quejosa estime conducentes. Segundo Tribunal Colegiado del 10º Circuito. 18 de 32. Registro digital, 203-0084. Tipo, aislada. Suspensión con efectos restitutorios. Es improcedente cuando se reclama a una dependencia demandada en un juicio laboral burocrático la omisión de pagar las prestaciones a las que se le condenó. Hechos. Una persona promovió amparo indirecto en el que reclamó del demandado en el juicio laboral burocrático la omisión de pagar las prestaciones materia de laudo y solicitó la suspensión con efectos restitutorios. El juez la negó al considerar que concederla dejaría sin materia el juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente la suspensión del laudo reclamado con efectos restitutorios cuando se reclama a una dependencia demandada en un juicio laboral burocrático la omisión de pagar las prestaciones a las que se le condenó. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 2A/J 22/2023. 11ª. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el parámetro para conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios es que dicha medida tenga un efecto transitorio, esto es, que en caso de que la sentencia en el juicio principal no sea favorable, el beneficio obtenido pueda ser revocado. Ello no se actualiza cuando el acto reclamado a la autoridad que a su vez tiene el carácter de demandada en el juicio laboral burocrático, consiste en la omisión de pagar las prestaciones a las que se le condenó. Pues concederla para efecto de que entregue tales cantidades no implicaría un beneficio transitorio para el quejoso, sino uno definitivo. Lo anterior, porque su reclamo principal se vería colmado, ya que el entero de cantidades difícilmente podría verse modificado o revocado, aun en el supuesto de obtener una resolución adversa, pues entrarían a su esfera económica, lo cual haría incierto jurídica y materialmente restituir en caso de que no se obtuviera una sentencia de amparo favorable. Esto es, se agotaría la materia del amparo de manera definitiva y, por esa razón, al no ser jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia en el juicio de amparo, debe negarse la medida cautelar solicitada. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. 19 de 32. Registro digital, 203-0086. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra la negativa de otorgar la pensión por orfandad a la hija de un derechohabiente fallecido, por la omisión en el pago de cuotas. Hechos, una madre, por su propio derecho y en su carácter de tutriz,
Promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión contra la negativa de pensiones civiles del estado de Chihuahua de fijar y entregar la pensión por orfandad en beneficio de su hija que recibía pensión alimenticia por parte de su padre fallecido y que tenía una condición de discapacidad en virtud de existir omisiones en el pago de cuotas por parte del derechohabiente. El juzgado de distrito concedió la suspensión definitiva para que, de manera provisional, se le otorgara el carácter de beneficiaria de la pensión solicitada, así como los beneficios económicos y el acceso a la salud que brinda dicha institución a sus derechohabientes y familiares. La autoridad responsable interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva contra la negativa de la institución referida de otorgar una pensión por orfandad a la hija de un derechohabiente fallecido que recibía pensión alimenticia previamente al deceso, para el efecto de otorgarle el carácter de beneficiaria de la pensión y con ello que reciba los beneficios económicos y de acceso a la salud que presta dicha institución. En tanto se resuelve el fondo del amparo indirecto. Justificación. En la jurisprudencia 1A/J 70/2019, décima. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la naturaleza de los actos no define la concesión o negativa de la suspensión, lo cual debe analizarse en función de las consecuencias que pueden producir los actos reclamados, ya que tiene un genuino carácter de medida cautelar cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica, mientras se resuelve el fondo del asunto. El amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance temporalmente un beneficio que puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, conforme a los lineamientos establecidos en la jurisprudencia 2A/J 22/2023. 11ª, de la Segunda Sala del Alto Tribunal. Por tanto, acreditado el interés suspensional, es posible otorgarle el carácter de beneficiaria de la pensión de orfandad de manera provisional y con ello que reciba los beneficios económicos y de acceso a la salud que presta la institución, sin que ello constituya derechos de los que previamente no se gozaban, pues conforme al artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los familiares de los trabajadores tendrán derecho a los beneficios económicos, asistencia médica y medicinas en los casos y en la proporción que determine la ley. Lo anterior cobra relevancia si además de ser hija de un trabajador fallecido cuenta con una discapacidad, por lo que para su subsistencia y debida atención requiere continuar recibiendo lo correspondiente a la pensión alimenticia que en vida le cubría su padre, en lo que está inmerso el rubro de salud o seguridad social, así como el numerario que hubiera correspondido eventualmente al trabajador como pensión jubilatoria o de retiro, en la proporción y conforme a la normativa correspondiente. De esta manera, incluso, en el supuesto de que llegara a resolverse de manera desfavorable el amparo, los efectos de la suspensión podrían retrotraerse, dejando sin efectos la pensión de orfandad. Lo anterior, sin que la omisión de retener y o enterar las cuotas o aportaciones ya sean obrero o patronales pueda incidir en la decisión de negar la pensión por orfandad, pues ello corresponde a un trámite o procedimiento al cual la institución de seguridad social tiene expeditas sus facultades como organismo autónomo. Al ser la seguridad social un derecho humano cuyo cumplimiento no queda a la voluntad de las partes, dicha institución debe subrogarse y otorgar las prestaciones que correspondan a los familiares de un trabajador fallecido, pues ello no queda a voluntad de las partes, ni son negociables, y es obligación del Estado velar por su observancia, en términos del tercer párrafo del artículo 1, constitucional. Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 20/32. Registro Digital, 203-0085. Tipo, aislada. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Procede contra la omisión legislativa del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a las normas internacionales que restringen o prohíben la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del unicel. Hechos. Diversas asociaciones civiles promovieron amparo indirecto contra la omisión del Congreso de la Unión de adecuar la legislación interna a los tratados y resoluciones internacionales que buscan restringir o prohibir la
comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del unicel, al estimar que con ello se genera un daño significativo al medio ambiente y a la salud pública. El juzgado de distrito negó la suspensión definitiva solicitada, al considerar que de concederse se otorgarían efectos constitutivos y restitutorios propios de la sentencia de amparo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión definitiva contra la omisión legislativa de adecuar la legislación interna a los tratados y a las resoluciones internacionales que limitan o prohíben la comercialización de productos de un solo uso derivados del PET y del unicel. Justificación. Del análisis de los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, 2, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 2, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De los informes presentados por el relator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas. /HRC/36/41 de 20 de julio de 2017. /74/480 de 7 de octubre de 2019 y /76/207 de 22 de julio de 2021. Y de las directrices de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, deriva una serie de deberes dirigidos a lograr la regulación incluso, la restricción de la venta, distribución, empleo o uso de envases, embalajes u otros productos de un solo uso elaborados con PET y unicel, con el objetivo de salvaguardar la salud pública y el medio ambiente. En el caso, el Congreso de la Unión no acreditó el cumplimiento de dichas obligaciones internacionales, lo que justifica la concesión de la medida cautelar en beneficio de las asociaciones quejosas para el efecto de que la autoridad responsable, 1. Informe la existencia y avance de iniciativas legislativas relacionadas con la regulación de los plásticos de un solo uso, como el PET y el unicel, y su posible prohibición. 2. Desarrolla acciones legislativas que garanticen los derechos a la salud y al medio ambiente frente a dichos materiales, conforme a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. Y 3. Rinda informes periódicos a las quejosas sobre los avances en las gestiones legislativas y acciones implementadas para proteger el medio ambiente y la salud pública frente a su uso. En la inteligencia de que los efectos expansivos, reflejos e indirectos que beneficien a la sociedad y a terceros derivan de la naturaleza del acto reclamado y del carácter colectivo de los derechos humanos en riesgo. Salud pública y medio ambiente sano. Por lo que dicha eficacia fáctica en modo alguno vulnera la prohibición de otorgar efectos generales a las medidas cautelares en el juicio de amparo previstas en el artículo 148 de la Ley de Amparo. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 21 de 32. Registro Digital, 203-0087. Tipo, aislada. Suspensión en el amparo directo. Para efectos de calcular la garantía para otorgarla, debe atenderse al plazo genérico de duración del juicio de 6 meses establecido en la jurisprudencia P/J 35/2018. Décima, el cual puede aumentarse, excepcionalmente, cuando los órganos jurisdiccionales suspendan labores, de manera proporcional a su duración, abandono de la tesis aislada y 15 o pose 4K, 11ª. Hechos. Una persona presentó demanda de amparo directo solicitando la suspensión del acto reclamado. La autoridad responsable concedió la medida cautelar y fijó el monto de la garantía respectiva, considerando un plazo de 3 meses como duración aproximada del juicio de amparo. Inconforme, la tercera interesada interpuso recurso de queja al estimar que el monto de la garantía fijada era insuficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que llegaran a causarse. Al no atender las circunstancias del caso, suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para fijar el monto de la garantía con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, debe considerarse el plazo genérico de 6 meses que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P/J 35/2018. Décima.
el cual puede aumentar de manera excepcional por el periodo en que los órganos jurisdiccionales de amparo suspendan labores. Justificación. En la citada jurisprudencia se estableció un criterio para calcular el plazo de duración del juicio de amparo directo y su relación con la fijación de la garantía cuando se concede la suspensión del acto reclamado, según el cual, el juicio de amparo directo suele durar aproximadamente 6 meses, considerando los plazos previstos en la Ley de Amparo para las etapas del procedimiento. Este plazo es el parámetro general que debe observarse para fijar el monto de la garantía establecida en el artículo 132 de la Ley de Amparo, ya que debe corresponder al tiempo probable en que estará suspendida la ejecución del acto reclamado. No obstante, en situaciones extraordinarias, como cuando los órganos jurisdiccionales de amparo suspenden de manera prolongada sus labores, este plazo puede aumentarse de manera proporcional al tiempo que dure la suspensión, ya que ello afectará la duración del juicio de amparo directo. Razones por las cuales este órgano abandona el criterio sostenido en la tesis aislada y 15 o C4K, 11ª. Ya que si bien los indicadores publicados por el Consejo de la Judicatura Federal sirven para calcular el plazo de duración del juicio de amparo, lo cierto es que en contextos extraordinarios estos parámetros no reflejan la realidad de su probable tiempo de duración, por lo que debe modificarse en atención a hechos notorios que afecten el funcionamiento regular de los órganos jurisdiccionales, a fin de que la fijación de la garantía cumpla su propósito de garantizar los posibles daños y perjuicios al tercero interesado, por toda la duración del juicio. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 21 de 32. Registro Digital, 203-0087. Tipo, aislada. Suspensión en el amparo directo. Para efectos de calcular la garantía para otorgarla, debe atenderse al plazo genérico de duración del juicio de 6 meses establecido en la jurisprudencia P/J, 35/2018. Décima, el cual puede aumentarse, excepcionalmente, cuando los órganos jurisdiccionales suspendan labores, de manera proporcional a su duración, abandono de la tesis aislada y 15 o C4K, 11ª. Hechos. Una persona presentó demanda de amparo directo solicitando la suspensión del acto reclamado. La autoridad responsable concedió la medida cautelar y fijó el monto de la garantía respectiva, considerando un plazo de 3 meses como duración aproximada del juicio de amparo. Inconforme, la tercera interesada interpuso recurso de queja al estimar que el monto de la garantía fijada era insuficiente para garantizar los posibles daños y perjuicios que llegaran a causarse. Al no atender las circunstancias del caso, suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para fijar el monto de la garantía con motivo del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, debe considerarse el plazo genérico de 6 meses que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P/J, 35/2018, décima, el cual puede aumentar de manera excepcional por el periodo en que los órganos jurisdiccionales de amparo suspendan labores. Justificación. En la citada jurisprudencia se estableció un criterio para calcular el plazo de duración del juicio de amparo directo y su relación con la fijación de la garantía cuando se concede la suspensión del acto reclamado, según el cual, el juicio de amparo directo suele durar aproximadamente 6 meses, considerando los plazos previstos en la Ley de Amparo para las etapas del procedimiento. Este plazo es el parámetro general que debe observarse para fijar el monto de la garantía establecida en el artículo 132 de la Ley de Amparo, ya que debe corresponder al tiempo probable en que estará suspendida la ejecución del acto reclamado. No obstante, en situaciones extraordinarias, como cuando los órganos jurisdiccionales de amparo suspenden de manera prolongada sus labores, este plazo puede aumentarse de manera proporcional al tiempo que dure la suspensión, ya que ello afectará la duración del juicio de amparo directo. Razones por las cuales este órgano abandona el criterio sostenido en la tesis aislada y 15 o C4K, 11ª. Ya que si bien los indicadores publicados por el Consejo de la Judicatura Federal sirven para calcular el plazo de duración del juicio de amparo, lo cierto es que en contextos extraordinarios estos parámetros no reflejan la realidad de su probable tiempo de duración, por lo que debe modificarse en atención a hechos notorios que afecten el funcionamiento regular de los órganos jurisdiccionales,
A fin de que la fijación de la garantía cumpla su propósito de garantizar los posibles daños y perjuicios al tercero interesado, por toda la duración del juicio. 15º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 22 de 32. Registro Digital, 203-0088. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente para modificar, aún transitoriamente, el régimen de guarda y custodia acordado por los progenitores y aprobado judicialmente. Hechos. En un juicio de divorcio las partes celebraron convenio en el que acordaron que la mamá ejercería la guarda y custodia de su hijo menor de edad. El menor promovió amparo indirecto en el que solicitó la suspensión provisional a fin de que el convenio no se ejecutara debido a que no quería regresar con su mamá por tener temor de sufrir violencia, la cual fue negada por el juzgado de distrito. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que es improcedente conceder la suspensión provisional en amparo indirecto cuando se pretenda modificar, aún en forma transitoria, la guarda y custodia de un menor de edad acordada por sus progenitores y aprobada judicialmente. Justificación. Mientras se resuelve sobre la suspensión definitiva, el ejercicio de la guarda y custodia a cargo de la persona progenitora designada en el convenio aprobado judicialmente es más benéfica al interés superior de la niñez, al gozar de la presunción legal de que son los progenitores los más capacitados para decidir lo mejor para sus hijos e hijas menores de edad. Por ello, no es posible modificar la guarda y custodia a través de la suspensión provisional, pues ello implicaría establecer un cambio al régimen convenido. Cuando en ese momento procesal del juicio de amparo se carece de los elementos necesarios para determinar si el niño, niña o adolescente sufre de violencia. Por tanto, para tutelar el interés superior de la niñez, al resolver sobre la suspensión provisional debe prevalecer el convenio celebrado por los progenitores. Modificar la guarda y custodia mediante la suspensión implicaría constituir un derecho en favor de quien no lo tiene, dado que se decretó judicialmente en favor de la otra persona progenitora. Si bien el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, establece que los juzgadores están facultados para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, alimentos y cuestiones relacionadas con la violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Lo cierto es que la asignación de la guarda y custodia de un menor de edad frente a un incidente de maltrato corporal debe decidirse atendiendo a todas las circunstancias del caso y en función del interés superior de la niñez. El acto o actos de violencia física no conducen en automático a negar la función de la guarda y custodia al progenitor que ejerció la violencia para otorgarla al otro, sino que deben ponderarse todos los elementos del caso para garantizar que la decisión sobre quién ejercerá sus cuidados y quién mantendrá un régimen de convivencia con él, sea el escenario de mayor beneficio para la niña, niño o adolescente. La presunta falta de idoneidad de la persona progenitora para continuar con la guarda y custodia debe demostrarse con pruebas idóneas y suficientes. Si uno o ambos progenitores estiman que han cambiado las circunstancias en las que se decretó esa medida, el interesado deberá promover el cambio de guarda y custodia respectivo ante la autoridad judicial competente, a fin de que mediante el procedimiento jurisdiccional previsto por la ley se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y se dé oportunidad al niño, niña o adolescente involucrado de ser escuchado por la autoridad judicial, y así determinar si es o no conducente el cambio de guarda y custodia. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de 32. Registro Digital, 203-0029. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Procede en contra de la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal en el juicio de divorcio incausado. Legislación del Estado de México. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar cuál es la vía para controvertir en amparo la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, planteado después de que se decreta la disolución del vínculo matrimonial y la terminación de la referida sociedad en un juicio de divorcio incausado tramitado conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
mientras uno consideró que la vía procedente era el amparo directo, el otro determinó que era el amparo indirecto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el amparo indirecto en contra de la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal en el divorcio incausado, tramitado conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Justificación. Al resolver la contradicción de criterios 431/2022, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para definir la procedencia del amparo directo o indirecto en asuntos relacionados con el divorcio y sus consecuencias jurídicas, es relevante distinguir entre las determinaciones que reconocen el derecho sustantivo de las partes, tales como la procedencia de la terminación de la sociedad conyugal, el derecho a la pensión alimenticia o la compensación, y aquellas en que se liquidan o calculan esos aspectos. De la regulación del trámite del divorcio incausado en el Estado de México, se advierte que con independencia de si las partes llegan a un acuerdo sobre la totalidad de los puntos del convenio, además de decretar la disolución del vínculo matrimonial, en caso de existir, los juzgadores deben declarar la terminación de la sociedad conyugal y reservar para la etapa de ejecución de sentencia lo concerniente a la forma en que habrá de liquidarse. Sobre esa base, la sentencia que resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, planteado después de que se declara la disolución matrimonial y la terminación de la referida sociedad, no es una sentencia definitiva, ya que dicha terminación se decreta en la misma resolución que disuelve el vínculo matrimonial. Más bien se trata de una resolución emitida en ejecución de sentencia, susceptible de impugnarse en amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción 4, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 24/32. Registro Digital, 203-0031. Tipo, jurisprudencia. Auto inicial del juicio de amparo indirecto. No es la actuación procesal idónea para determinar si una asociación civil de colonos, concesionaria de servicios públicos, realiza actos equivalentes a los de autoridad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el auto inicial del juicio de amparo indirecto es la actuación procesal idónea para determinar si se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el quinto, fracción 2, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, cuando se reclaman actos atribuidos a una asociación de colonos, concesionaria de un servicio público. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el auto inicial que recae a la demanda de amparo indirecto no es la actuación procesal idónea para determinar si los actos reclamados a asociaciones civiles a las que se otorgó una concesión para el suministro o administración de un servicio público se equiparan a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Para esclarecer la naturaleza de la asociación civil y de los actos que se le reclaman, y tener por actualizada la referida causal de improcedencia, es necesario un estudio exhaustivo de las leyes que rigen el régimen concesionario y de los documentos que llegaran a exhibirse, a fin de establecer si son equivalentes a los de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para ello debe examinarse si los actos se emitieron en un plano de supra-subordinación, lo cual incluso puede ser materia de prueba durante el juicio. Por tanto, dicho análisis no es propio del auto inicial de la demanda de amparo, sino de una resolución. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 25/32. Registro Digital, 203-0035. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer del amparo promovido contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que ordena entregar información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Corresponde al juzgado de distrito del lugar de residencia del sujeto obligado. Hechos.
Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios. Al resolver conflictos competenciales en los que analizaron cuál de las hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo se actualiza cuando se reclama en amparo indirecto la resolución del INAI que revoca la respuesta del Comité de Transparencia de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, que clasificó cierta información como reservada, y ordenó entregarla al solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Mientras que uno resolvió que debe atenderse al lugar donde debe tener ejecución material el acto, porque dicha información se entregará en la Ciudad de México, que es donde reside el sujeto obligado. El otro consideró que el acto reclamado puede tener ejecución material en más de un distrito, pues la información puede proporcionarse a través de cualquiera de las divisiones de distribución de la CFE en la Ciudad de México o en otro estado de la República. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la resolución referida tiene ejecución material en la Ciudad de México, donde reside el sujeto obligado. Justificación. En la contradicción de tesis 95/2020. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece 3 reglas para determinar la competencia en amparo indirecto atendiendo así el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material. Cuando en amparo indirecto se reclama la resolución en análisis, se actualiza la hipótesis de competencia prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de la Materia. Porque dicho acto tendrá ejecución material donde será entregada la información requerida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Es un hecho notorio que el domicilio del sujeto obligado se encuentra en la Ciudad de México, por lo que ahí tendrá ejecución material el acto reclamado, esto es, la entrega de la información requerida a través de la plataforma referida. Las comunicaciones en el sentido de que se va a entregar tal información, realizadas por algunas autoridades de la CFE en distintas partes de la República a algunos de sus trabajadores, no actualiza la hipótesis de competencia por actos de potencial ejecución plural, debido a que dichas comunicaciones únicamente tienen efectos informativos. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 26/32. Registro Digital, 203-0036. Tipo, jurisprudencia. Competencia por materia. Corresponde al juzgado de distrito en materia administrativa conocer del amparo indirecto cuando se reclaman la omisión legislativa de cumplir el artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como la orden de corte de suministro de energía eléctrica. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios en relación con la competencia para conocer del amparo indirecto cuando se reclaman la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica y la orden de corte de suministro de energía eléctrica. Mientras que unos sostuvieron que corresponde al juzgado de distrito en materia administrativa, porque la orden de corte se reclamó como consecuencia de la omisión reclamada. El otro estimó que es competente el especializado en materia civil, porque el motivo de la impugnación es el adeudo originado por la orden de corte de suministro. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer del amparo indirecto cuando se reclaman la omisión legislativa de dar cumplimiento al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, así como la orden de corte de suministro de energía eléctrica corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Justificación. En la tesis de jurisprudencia 1A/J 27/2023, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cuando se reclama una omisión legislativa, la competencia debe atender a la materia con la que está relacionada, y a los derechos y a las obligaciones con los que pueda estar vinculada la normativa cuya omisión se reclama. El citado artículo 116 incide en el ejercicio de la función pública con el propósito de implementar medidas pertinentes para garantizar el derecho al suministro de los servicios, como lo es el de acceso a la energía eléctrica. Por la materia con la que está relacionada, los derechos y obligaciones que puedan estar vinculados en su cumplimiento, y las autoridades responsables a las que se atribuye. La referida omisión es de naturaleza administrativa.
Además, constituye el aspecto preponderante de la impugnación, ya que no está supeditada a la orden de corte de suministro de energía eléctrica, pero sí pudiera condicionarla. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 27 de 32. Registro digital, 203-0046. Tipo, jurisprudencia. Expedientes físico y electrónico del juicio de amparo. Deben coincidir íntegramente, artículo 3, párrafo 6, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el expediente físico del juicio de amparo solo debe integrarse con las constancias presentadas físicamente por las partes u otros intervinientes, además de las constancias esenciales para el impulso del caso como las constancias de notificación, o si debe coincidir íntegramente con el electrónico. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los expedientes físico y electrónico deben coincidir íntegramente. En términos del artículo 3, párrafo 6, de la Ley de Amparo. Justificación, conforme a los artículos 100, párrafos 1 y 9, 103, párrafo 1, y 107, párrafo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. Y es competencia de los tribunales de la Federación tramitar los juicios de amparo sujetándose a los principios establecidos en la Ley de Amparo, que en su artículo 3, párrafo 6, dispone que los expedientes físico y electrónico deben coincidir íntegramente. No es obstáculo que el párrafo 7 del citado artículo 3 haya sido el fundamento para la emisión del artículo 253, párrafo 1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ni que los artículos 3, fracciones 3 y 12, y 22, párrafos 1 y 6, del Acuerdo General diciembre de 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establezcan que el expediente físico debe integrarse con las constancias presentadas físicamente por las partes y otros intervinientes, así como con las actuaciones indispensables para el impulso del asunto, como las constancias de notificación. Debe prevalecer el supuesto de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 133 constitucional establece que la Constitución Federal, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema, por lo que un acuerdo administrativo no puede limitar una norma legal vigente. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 28 de 32. Registro digital, 203-0048. Tipo, jurisprudencia. Impedimento. No se actualiza por el hecho de que la autoridad responsable sea un juzgador del fuero común que conoce de un juicio en el que el juez de amparo es parte, ni porque la contraparte de éste manifieste públicamente que la responsable lo favoreció. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la causa de impedimento planteado por un juez de distrito, con base en el artículo 51, fracción 8, de la Ley de Amparo, para conocer de un amparo indirecto en el que la autoridad responsable es un juzgador del fuero común que, a su vez, conoció o estaba conociendo de una controversia del orden familiar en la que ese juez de distrito era parte, y su contraparte manifestó públicamente que el del orden común favoreció al de distrito. Mientras que uno estimó que esas circunstancias no acreditaban elementos objetivos que pusieran en riesgo la imparcialidad del juzgador, el otro consideró que eran suficientes para actualizar el impedimento. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la imparcialidad de un juez de distrito no se ve comprometida porque deba pronunciarse respecto de actos atribuidos a un juzgador del fuero común que, en un diverso juicio, conoce de una controversia en la que él figura como parte, ni porque alguna de las partes involucradas haya manifestado públicamente que la juzgadora del fuero común lo ha favorecido. Justificación.
Las personas juzgadoras de amparo deben plantear su impedimento para conocer de un caso cuando estimen que existen circunstancias que pudieran afectar o poner en riesgo su imparcialidad. Si bien ello constituye una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad. Lo cierto es que la causa de afectación debe relacionarse propiamente con el asunto que generó el impedimento y no derivar de alguna otra circunstancia. Como sucede cuando se señala como autoridad responsable a un juzgador del fuero común que, a su vez, conoce de una diversa controversia en la que una de las partes es el juez de distrito. El hecho de que alguna de las partes involucradas formule o haya formulado manifestaciones públicas en el sentido de que la juzgadora del fuero común hubiere favorecido al juzgador federal, tampoco implican elementos de los que derive el riesgo de pérdida de imparcialidad. Por una parte, pues dichas manifestaciones son expresadas por sujetos ajenos al juicio en el que se ha planteado la causa del impedimento y, por otra, la causa que pudiera originarlo debe operar del ánimo del juzgador hacia las partes y no en sentido opuesto. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 29 de 32. Registro Digital, 203-0049. Tipo, jurisprudencia. Incidente de inejecución de sentencia de amparo. La parte quejosa tiene legitimación para promoverlo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la parte quejosa tiene legitimación para promover el incidente de inejecución de la sentencia de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la parte quejosa tiene legitimación para promover el incidente de inejecución de sentencia de amparo. Justificación. Del artículo 198 de la Ley de Amparo se obtiene que corresponde al juzgador iniciar el trámite del incidente de inejecución de sentencia. Sin embargo, esto no se traduce en una facultad exclusiva del órgano jurisdiccional. Si bien es cierto que en ese precepto el legislador no contempló expresamente que la parte quejosa pudiera promoverlo, también lo es que el artículo 66 del mismo ordenamiento establece, en términos generales, que los incidentes en los juicios de amparo podrán sustanciarse a petición de parte o de oficio. De una interpretación sistemática de ambos preceptos se sigue que la parte quejosa cuenta con legitimación para solicitar la instrucción del incidente de inejecución de sentencia. Además, conforme al principio de instancia de parte agraviada, que implica que solo puede promover el amparo la parte a quien perjudique el acto reclamado, el quejoso puede promover el incidente de inejecución de sentencia para obtener su plena ejecución, sin que esa determinación genere perjuicio a las partes, ni releve la obligación oficiosa del órgano jurisdiccional de velar por el total cumplimiento de las ejecutorias de amparo. Por el contrario, la intervención de la parte quejosa contribuye para lograr ese fin, que de no colmarse le generaría una afectación en contravención al derecho a una justicia pronta que, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no solo se limita al dictado de la sentencia, sino también comprende su ejecución. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 30 de 32. Registro Digital, 203-0052. Tipo, jurisprudencia. Interés jurídico en amparo indirecto. Cuando una persona contribuyente reclama el artículo 23, párrafo 6 a 18, del Código Fiscal de la Federación, por no ser beneficiaria del trato que otorga, no debe exigirse que acredite la existencia del acto de aplicación para demostrarlo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al resolver sobre el interés jurídico de una persona contribuyente para reclamar en amparo indirecto. Con motivo de su sola entrada en vigor, el artículo 23, párrafo 6 a 18, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2021, bajo el argumento de que concede un trato favorable a algunos contribuyentes, entre los que no se encuentra la promovente. Mientras que uno estimó que para demostrar el interés jurídico no es necesario acreditar el acto de aplicación, el otro consideró lo contrario. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en el supuesto examinado,
No es exigible que se demuestre el acto de aplicación cuando se argumente la violación al principio de igualdad. Justificación, de los artículos 103, fracción, y 107, fracción, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexto, 61, fracción 12, y 107, fracción, de la Ley de Amparo, así como la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deriva que cuando se reclama una norma por conceder un trato más favorable a una categoría de personas en la cual no queda comprendida la parte quejosa, no debe exigirse que demuestre estar colocada en el supuesto de esa norma, o la existencia de un acto de aplicación en el que se concrete en su esfera jurídica la consecuencia prevista en dicha norma. Ello, porque precisamente su afectación se hace derivar de que está excluida del supuesto normativo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 31 de 32. Registro Digital, 203-0055. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto. Procede contra la boleta de separación temporal del servicio de los integrantes de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la boleta de separación temporal del servicio referida. Mientras uno sostuvo que sí, porque constituía el inicio del procedimiento para la imposición de correctivos disciplinarios y desde su emisión ponía en peligro el derecho sustantivo a la libertad de la parte quejosa. El otro sostuvo que no, porque por sí misma no afectaba derechos sustantivos, no imponía sanción alguna, y solo constituía el inicio del procedimiento. Por ende, consideró que el momento para impugnarla sería hasta que se dictara la resolución definitiva. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el amparo indirecto contra la boleta de separación temporal del servicio prevista en el reglamento de la Comisaría de Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Justificación, la boleta de separación temporal del servicio. Si bien no constituye el acto que determina per se la imposición de la medida correctiva consistente en la orden de permanencia hasta por 36 horas en el alojamiento oficial, sino el documento que consigna por escrito la existencia de la irregularidad advertida, la cual se informa al presunto responsable para que manifieste y ofrezca los medios de convicción que a su derecho corresponda, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se le tendrá por confeso en su perjuicio de la irregularidad atribuida, conlleva el riesgo latente de la privación de la libertad o de la limitante deambulatoria. Pues entrega al elemento operativo dicha boleta que constituye, justo, el marco de la imposición de la medida, obligándolo a permanecer en un lugar específico hasta por 36 horas, por lo que, si es suficiente para ser reclamado en amparo indirecto, al ser latente la orden y ejecución de un acto privativo de libertad. Por ende, no es necesario esperar su emisión y menos que él mismo se ejecute, para ser impugnado en amparo. De manera que la tutela de gran amplitud a la libertad personal de los gobernados permite un tratamiento singular respecto de las reglas generales que contemplan al juicio de amparo indirecto. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 32 de 32. Registro Digital, 203-0071. Tipo, jurisprudencia. Queja prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es obligatorio agotarla contra las omisiones del juez de ejecución dentro de una controversia judicial, antes de acudir al amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios al analizar si se configura una excepción al principio de definitividad cuando se interpone un juicio de amparo indirecto contra la omisión del juez de ejecución de dar seguimiento al cumplimiento de una determinación dictada dentro de una controversia judicial. Mientras que uno determinó que previamente debe agotarse la queja prevista en el artículo referido, aplicado supletoriamente a la Ley Nacional de Ejecución Penal. El otro resolvió que para analizar la procedencia de la queja es necesario realizar una interpretación adicional, lo que actualiza la excepción prevista en el artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México,
Determina que no es obligatorio agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes de acudir al amparo. Cuando se reclama la omisión atribuida a un juez de ejecución dentro de una controversia judicial, al actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Justificación. La Ley Nacional de Ejecución Penal no prevé la procedencia de algún recurso contra la omisión del juzgador de dar seguimiento al cumplimiento de una determinación dictada dentro de una controversia judicial. Ello se deduce de sus artículos 116 a 129, que regulan la procedencia y trámite de las controversias, así como del apartado correspondiente a los recursos que se prevén en ejecución, revocación y de apelación. Lo anterior pone en evidencia que el legislador no tuvo la intención de contemplar algún medio de impugnación para combatir las omisiones de los jueces de ejecución. Para concluir que contra la abstención reclamada procede la queja establecida en el mencionado artículo 135 se requiere de una interpretación adicional, al no encontrarse prevista en la ley que rige el acto. La Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello no es exigible, en tanto la parte quejosa no está obligada a establecer técnicamente el medio de impugnación que debe oponer contra un acto u omisión que no está contemplado expresamente en la ley, antes de ejercer la acción constitucional. Incluso, el propio artículo 135 también debe interpretarse en la medida en que las omisiones que pueden impugnarse, atribuidas a los jueces de primera instancia, parten de la base de que se trate de actos procesales sujetos a plazos y de que en los asuntos de origen los reclamos fueron genéricos. Esto además se aparta de un ejercicio hermenéutico más favorable a las personas y se traduce en un obstáculo carente de razonabilidad para garantizar el derecho de acceso a la justicia e incumple con el principio de interpretación estricta que favorece ese derecho humano. Aunado a que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 357/2012, de la que derivó la jurisprudencia 2A /J 45/2013, décima, de rubro, revisión de actos de ejecución. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo que prevé este recurso, es inaplicable supletoriamente a las leyes burocráticas de los estados de México, Guerrero, Tamaulipas y Puebla. Interpretación de la jurisprudencia 2A/J 34/2013, décima, punto. Sostuvo que tratándose de recursos no es aplicable la supletoriedad. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.